Bienvenidos a El Líder Imperfecto. Soy Adriana Alanís, desarrolladora de líderes, y este es un espacio para hablar del liderazgo como realmente sucede, con dudas, decisiones difíciles y la responsabilidad de dirigir personas. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda con gusto Adriana Alanís. Bienvenido, bienvenida a un episodio más de El Líder Imperfecto. Y durante las últimas semanas hemos hablado de algo que rara vez se pone en la mesa. Hablamos de esa incomodidad que aparece cuando estás creciendo como líder y como dueño de negocio. Hablamos de lo que tienes que delegar, hablamos de cómo tienes que cambiar tu comunicación, pero el día de hoy quiero que toquemos un tema súper importante y que es lo que tienes que transformar de ti como persona. Pero en esta ocasión, y ya te diste cuenta, no lo voy a hacer yo solita. Hoy quise cerrar esta conversación con alguien que ha vivido esta transformación en carne propia y que además, déjame decirte que ha sido artífice de la mía. Hoy tengo conmigo a quien fue la voz de Televisa durante 21 años. La voz oficial de Nuestra Belleza México, la voz de la cadena Exa FM y ahora la voz, cabeza y artífice de la Escuela Nacional de Locución. Señoras y señores, tengo el privilegio de estar en la casa, por si no se han dado cuenta, tengo el privilegio de estar en la casa de Álvaro Álvarez. Mi Adri, Muchas querida, gracias. sabes que te quiero muchísimo Gracias. y que eres parte importante de este proceso. Yo lo sé. Y gracias, bienvenida aquí nuevamente a tu casa, que también aquí es tu alma mater. Y sí, de La Voz. mi alma mater, La Voz, exacto, The Power of Voice. Y bueno, pues la verdad es que esta charla me llena mucho de entusiasmo porque yo creo que va a ser una entrevista bien diferente a todas las que te han hecho, porque quiero arrancar remontándome un poquito al hombre que eras antes. Pero, o sea, cuando eras esa voz oficial de todo lo que comentamos, ¿con qué soñabas en ese momento? ¿Quién era Álvaro Álvarez en ese momento? Cuéntanos. Sí, sin duda era un soñador, era un apasionado por la voz, por el trabajo de comunicación. Sí, en ese momento de cuando se venía una serie de cosas maravillosas, porque hacía un casting y me quedaba en mi primer casting que fui a hacer, me quedé Wow. frente a todos los monstruos de locutores, después otra cuenta, otra cuenta, otra cuenta, y era así como, tienes llamado el lunes y tienes, tal cuenta te quiere, y entonces fue como muy bonito. Dentro de Televisa empezaron a escuchar mi voz y era como, Claro. quiero esa voz, y entonces empecé a trabajar con un productor, con otro productor, con otra producción, y hasta que llegué también a la parte de los contenidos privados que se le presentaban a Emilio Azcárraga y al comité de vicepresidentes de Televisa. Pues fue la verdad es que una parte muy bonita. Y yo soñaba justamente con aprender más. Siempre fue así como algo que me cambió la vida. Fue la primera vez que aparecí en una estación de radio, Wow. que me equivoqué de apellido, ¿no? Y que, bueno, eso lo cuento mucho. Entonces ahí fue como esa necesidad de aprender, 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 porque yo sentí tan hermoso estar frente a un micrófono, escucharme, saber que alguien del otro lado del aparato receptor me había escuchado. Para mí fue muy hermoso. Y el hecho de haberme equivocado de apellido, imagínate, confundí el Vargas, ¿no? Entonces, al aire. Entonces sí, fue como, tengo Dios. que prepararme, tengo que prepararme. Y es lo que me decía, ¿no? Estudia, prepárate. Claro. Entonces siempre fue como esa búsqueda constante, a diferencia a lo mejor de algunos amigos que yo veía un curso en España y yo les decía, vámonos a España, y a mis amigos, y está súper bueno, y bla, 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 bla. Y me decía, no, 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 es que tengo otros compromisos, otras Sí, cosas. sí, Entonces yo era así de claro. buscar técnica, y hay una técnica inglesa en español, y entonces hay que tomarla. Y era así como de, no, no, no. Sí, Dios. Entonces siempre fue como ese
ese deseo de seguir aprendiendo. Oye, Álvaro, y ahorita que nos platicas todo esto, me regreso un poquito a lo que me dijiste al principio. Yo siempre he sido un soñador, pero ¿alguna vez te imaginaste dirigir tantas personas en ese momento tuyo? Sí, no. Ahí sí no. Yo creo que no dimensiono. O Sí. sea, ahí es en donde yo creo, confirmo a través de lo que acabas de mencionar y con más historias también de mi vida y de otras personas que tienen como ese reflejo que muchas veces dicen, quiero esto, ¿no? Quiero lograr esto y este es mi sueño y de pronto, ¡pum! Se dan otras cosas en abundancia que dices, wow. Entonces yo ahí sí creo, es como mi filosofía, que como somos hijos del dueño de la tienda, Ajá. ¿no? Entonces, pues al ser hijo del dueño de la tienda, entonces tenemos acceso a todo lo que hay en la tienda, ¿no? Y en la tienda hay abundancia, hay amor, hay felicidad, hay salud, hay progreso, hay evolución, hay materialización, Ay, qué hay, ¿no? chido. Entonces, Ajá. esa parte de decirle a Diosito, oye, pues, ¿me puedes ayudar con esto? Sí, pero pues aquí está toda la tienda, ¿no? ¿Qué más Claro. necesitas? Entonces yo creo que sí, fue como, como no dimensionar, porque por decir, cuando fui la voz de Televisa, dije, ahora quiero ser la voz de una estación de radio, y llegó EXA y me convertí en la voz de la cadena EXA a nivel internacional, y entonces me convierto en la primera voz de Televisa, que es la voz a nivel mundial, y después nunca imaginé que iba a llegar a mi correo una nominación de los Guinness Records como la voz hispana más escuchada en todo el mundo. Entonces, o sea, es como, yo nada más quería Wow. ser la voz del canal de las Claro, estrellas, ¿no? claro, Y claro. llegó no nada más la voz del canal de las estrellas, porque eso sí fue un decreto que yo hice como a los 19, 20 años, que estaba con los amigos y yo les dije, oigan, es que me siento tan motivado de estudiar la carrera de comunicación que yo les prometo que me voy a convertir en la voz del canal de las estrellas antes de los 45 años, ¿no? Y mis Wow. amigos era así como, yo voy a ser cineasta y yo voy a ser editorialista y mi libro, ¿no? Ajá. Y a los 22 años me convertí en la voz de Televisa, Uf. del canal de las estrellas primero, y no me imaginé que a los 26 años iba a ser la voz de Televisa, y no, a los 24 años era la voz de Televisa, y a los 26 años la voz de Televisa a nivel mundial. Wow. Entonces es como, sí se puede, ¿no? ¿En qué Dimensionar momento? Claro. en expansión. Claro. Oye, pero fíjate, esta parte que dices, ¿no? La verdad es que no lo tenía en el mapa. No tenía en el mapa esta parte de dirigir personas. Sin embargo, así como en las películas, ¿no? Este camino del guerrero que hoy nos estás compartiendo a todos en esta audiencia, vamos a hablar de ese momento en el que todo cambió. Y me gustaría que nos contaras, ¿no? O sea, cuando eras la voz de los eventos más importantes del país y nos acabas de decir que casi, casi que del planeta, ¿en qué momento descubriste que eso ya no era suficiente para ti? Creo que me he sentido como satisfecho, ¿no? O sea, siempre he sido una persona que busca ese equilibrio y me refiero como a... He tenido muchos problemas por la insatisfacción, Ujú. ¿no? Porque pareciera que damos mucho, o damos de más o recibimos de menos y pensamos, percibimos que estamos recibiendo de menos o estamos dando de más. Viene como esta teoría del sacrificio, Sí. esta de pronto gestión de emociones, de frustración, de resentimiento con las personas, porque yo siento que estoy dando demasiado, porque siento que estoy dando menos. Creo que en ese sentido la satisfacción fue como, bien, vamos bien. Yo recuerdo que más mi mente estaba como posicionada en decir, oye, ¿y si esto que yo aprendí se lo enseño a alguien más y comparto este conocimiento para que algún día sea como también decir la siguiente voz de Televisa o del Canal de las Estrellas o de EXA la formó Álvaro, ¿no? O lo Wow, formó la claro. escuela, ¿no? Entonces fue como, sí, va, entonces yo sentía que había aprendido demasiado, ¿no? Que estaba aprendiendo mucho y decía como, no me puedo quedar con este conocimiento, entonces yo quiero compartirlo, yo quiero hacer que la gente viva también esta emoción tan grande de cómo una persona de pueblito, una persona de provincia, ¿no? Sí. Porque en ese tiempo sí, o sea, literal, ¿no? Pachuca era un pueblito. Ujú. Y cómo llegas y consolidas tus sueños, que alcanzas tus anhelos y sigues comprometido con seguir
haciendo que tu vida tenga sentido, que tenga una visión y un enfoque. Entonces, sí creo que ha sido como una constante de poder contribuir. O sea, esa transformación fue a como yo quiero que alguien más lo viva. Me encanta. Y creo que sí sí lo he logrado, sí Por lo hemos supuesto, logrado. por supuesto. No, tú eres un caso de verdad de transformación precioso, porque o sea, yo recuerdo cuando llegaste, tenías un super currículum con una capacidad de inteligencia tremenda, con mucha capacitación también de todo lo que hacías, de coaching, de asesorías, de tu posicionamiento era muy bueno, ¿no? Y tu manera de expresar también era tener mucho conocimiento, pero recuerdo, o sea, que eran 10 muletillas encima, ¿no? No, Y era, decíamos, la ¿cómo? reina de los... Las muletillas. Y que eso daba como esa cierta inseguridad. Yo que te escucho y que te he Cañón. visto ahí en conferencias, en talleres, a veces eres otra por Ay, completo. gracias. El manejo de tu voz, como antes estaba más delgadita, ahora ya la modulas más en estos tonos que dan calidez, seguridad, Exacto. confianza, porque supiste modular tu voz, ¿no? Entonces, sí, sin duda, verte hoy también, proyectar con este canal, deseándote todo el éxito del mundo, saber que también se Gracias. puede hacer realidad los sueños, pues mira, ¿no? Y, y, Se puede. y ahorita que llegué aquí a las instalaciones de Enalog a hacer esta grabación de este podcast, gracias por el hospedaje en esta ocasión, Ujú. ¿no? Y de Tu repente casa. llego y veo así como a tantas personas trabajando con Álvaro, que ya es como, wow, un empresario, ¿no? Pero hay una transición, Álvaro. O sea, hay una transición entre cuando eras el locutor, cuando eras la voz de tal cadena, de tal así, de tal acá, y de repente pone el brinco a empresario. O sea, que no es fácil. Cuéntanos, Álvaro, ¿cuál fue la versión tuya que tuvo que echarse a dormir un ratito para que surgiera esta versión de Álvaro, el empresario? Sí, creo que ese estímulo por hacer cosas, por emprender, siempre fue como algo muy mío. Los primeros trabajos que tuve fueron, sí, en una estación de radio me pagaban mi quincena, estaba en el Seguro Social, Exacto, después estuve en el ISSSTE, ¿no? exacto. Entonces sí, fue como saber que podía generar. Pero yo me acuerdo que también dentro de mi corazón, mi papá me movía mucho, ¿no? Mi papá me movía mucho como en esa cuestión de tú puedes alcanzar lo que tú quieras, Claro. tú puedes lograrlo. Ahí está tu hermano, que es un gran empresario y que tiene, ¿no? Le va muy bien. Y era como un modelo, ¿no? Aunque no éramos muy cercanos, porque es medio hermano, pero era como una referencia. Y por el otro lado, mi mamá era como yo aprendí de ella, como esa capacidad de insistir, 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 de resistir y de persistir, que junto con la sabiduría de mi papá, sí fue como, wow, mi papá viejito, le llevaba 40 años a mi mamá Wow. y me duró hasta los 93 años y yo siempre vi como ese ímpetu de ese hombre querer vivir todos los días agradecido por la vida, porque le daba a Diosito un día de más de vida y porque podía compartirlo con nosotros. Entonces siempre fue como esa persistencia de él de yo quiero vivir y quiero ser feliz y quiero pasármela bien con ustedes. Y era un viejito a todo dar, un viejito con un humor precioso, con una voz también espectacular que Ok. yo le escuchaba y dice, uy, ¿no? Qué Ajá. bonito un papá. Y por mi mamá, la juventud, la energía, la acción, vámonos acá, vamos allá, vamos al súper, vamos al campo, vamos a las grutas, vamos a, ¿no? A la cascada, vamos. Entonces siempre fue como esa, sí, entre sabiduría, entre la persistencia, entre el anhelo y entre el vamos a hacerlo. Y creo que esa parte me generó como esta inquietud de empezar a emprender. No ha sido nada fácil, la verdad es que no ha sido nada fácil. Yo creo que el camino del emprendedor conlleva mucho conocimiento. Yo hoy veo muchos cursos y talleres de deja de trabajar para tu negocio, ¿no? O de vuélvete un emprendedor independiente. Creo que no nos tocó a nosotros esa información cuando empezamos y fue a base de error y fue a base de equivocarnos y fue a base de trancazos y fue a base de traiciones y a base de Sí, un montón de emociones, ¿no? De todo tipo, que sí ha llegado, por supuesto, el momento de decir, ¿en qué momento se me ocurrió ser empresario, ¿no? ¿En qué claro. momento se me ocurrió
de dedicarme a esto y ayudar a la gente, y la misma gente que le ayudaste, pues hoy te da la espalda, hoy se enoja contigo, hoy no es suficiente tu liderazgo, tu forma de ser, porque hoy que ya lo sabemos, y lo sabemos porque tienes mucho conocimiento en eso, pues están las heridas de todos. Sí, cañón. Y en una empresa, pues se conjugan esas heridas. Y cuando más con una empresa con una visión, que al principio fue como una visión de mucha familiaridad, mucha amistad, mucho compañerismo, entonces era como, pues es que es mi cuate Álvaro, y es que es mi amigo, y es que es mi brother, y es que es... Y entonces de tal manera que llegaba la decepción o la desilusión, ¿no? Por Sí, cualquier cosa sí, en donde ya tenías cañón. que ser exigente, o tenías que ser muy responsable, o tenías que empezar a trabajar con mucho mayor precisión, pues entonces ahí es donde se venían las broncas, ¿no? Justo es la pregunta, ¿no? La pregunta que seguía era como preguntarte algo así como, ¿qué estabas perdiendo si no hacías este cambio? ¿No? Porque te escucho, ¿no? Te escucho esta parte de, es que si íbamos desde una perspectiva de somos partners, somos cuates, pero se perdía esta visión de somos cuates, pero dicen por allí, friends are friends, but business are business, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que tú estabas perdiendo si no hacías esa transición a ser el Álvaro empresario, pero ya con toda la visión de empresario? Sin duda, creo que es como saber que tenemos una misión. Y entonces cuando empieza también un camino de propósito, mi misión material, que era como poner una productora Ujú. audiovisual, una agencia de publicidad, de marketing, era más movido por el sueño y la ilusión de que a través de esa agencia, a mí siempre me ha gustado la producción audiovisual, ya lo viste, siempre me ha gustado Ujú. la parte del cine, la parte de los encuadres, iluminación, bla. Y yo sabía que ese era como un camino muy bueno y un complemento muy bueno para que nuestros talentos, nuestros alumnos que terminaban locución, pues fueran contratados, y sigue, ¿no? Ese proyecto Claro. sigue y tal vez seguirá, y a lo mejor hasta las siguientes generaciones mías se enfoquen en ello. Pero esta parte de promover al talento humano, de seguir creyendo en que hay mucho talento visible, como tú y como muchos compañeros más que estuvieron en tu generación también. Creo que es muy padre que sigamos con ese enfoque, ¿no? Pero sí, empezar empresario y cambiar esa visión sí ha sido un reto importante. Sí, sí ha sido importante y sobre todo, fíjate que hay un tema, Álvaro, que es muy raro que se ponga en la mesa, o sea, porque las personas que ponen un negocio, pues ponen el negocio de algo que les apasiona, de algo que les nutre, de algo que los hace súper felices, ¿no? O sea, ahorita tú lo que dices, la parte de la producción, la parte de la iluminación, ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero, o sea, nos tardamos como una hora en encontrar que se viera bonito, que, o sea, porque súper cuidadoso de los detalles, o sea, definitivamente, ¿no? Pero algo que los empresarios pues tienen que vivir es esta parte del duelo, ¿no? Del duelo de tengo que soltar mi versión de, yo siempre pongo el ejemplo de alguien que le gusta hacer pasteles. Le encanta hacer pasteles y vive para hacer pasteles y le fascina hacer pasteles, pero ya cuando pone su empresa, pues es lo que menos hace, pasteles, ¿no? Entonces, es un duelo, ¿sabes? O sea, he vivido y yo he visto a los empresarios cómo les cuesta trabajo soltar esa versión suya porque es algo que aman profundamente. Tan lo aman que pusieron un negocio para dedicarse a hacer eso. Entonces, en este caso, ¿qué fue lo más difícil para ti de dejar atrás de tu versión de ese Álvaro soñador, ¿no? ¿Qué fue lo más difícil para ti de dejar atrás? Sí, sin duda la parte creativa, soy un creativo nato, eso sí me considero un creativo nato en cuestión de guiones, en cuestión de publicidad, de creatividad, de ideas, de innovadoras, de crear un Power of Voice, de crear un CH, de crear una escuela nacional de actuación, de crear una empresa Yaga, ¿no? Entonces sí ha sido como un complemento muy interesante en la creatividad, y creo que esa fue la parte que me costó más trabajo. Como agencia de publicidad, sí tenemos como ese rasgo de ser muy cuidadosos, de ser muy profesionales, porque eso fue lo que yo
recibí en Televisa, ¿no? Entonces, Claro. como mi chamba de locutor era como muy rápida, o sea, yo en 15, 20 minutos ya había acabado y el mundo de producción seguía horas y horas y horas y horas y les faltaban horas para trabajar, ¿no? Entonces habían 3 turnos en la mañana, en la tarde y en la madrugada y en meterme justamente a ver cómo lo hacían era con un lujo de detalle en donde no se permitía justamente como este error que se ve el palo de la escoba, que se Sí. ve el trapeador, que se ve aquí el ojito, que se ve el azul, ¿no? O sea, Sí, sí. todo es así como muy cuidadoso. Y cuando yo llego a Pachuca y veo que la producción, el marketing, la publicidad, pues realmente era como, ahí se van, ¿no? Me consta. Entonces empezamos a trabajar con esa delicadeza y fue como pum, pero el hecho de hacer números, hacer administración, contabilidad, Exacto. junta con clientes, meternos más al tema financiero y impuestario y fiscal, y, o sea, es algo que yo me he resistido, ¿no? Cañón. Y que al final fue como una resistencia permanente que también tundió, ¿no? Sí, tundió. Pero por el otro lado tenía cuidadísimo, ¿no? Nuestros clientes siempre nos han dicho, ustedes no deberían de estar en Pachuca, ustedes tienen una calidad profesional de México, ustedes están como en la pecera equivocada, ¿no? Pero pues bueno, hemos tenido la oportunidad de trabajar con clientes a nivel nacional e internacional y mostrando como esa calidad que Me nos encanta. caracteriza en la parte publicitaria. Y es que al final del día, Álvaro, sí la parte, como tú lo dices, ¿no? La parte de cuidar los detalles y todo, pero al final de cuentas, el que una empresa haya crecido tanto, y estaba escuchando todas estas, vamos a decir, unidades de negocio, ¿no? Que tienes, pues definitivamente, pues mucho tiene que ver la cabeza. O sea, no es por mucho que digas, pues a lo mejor yo me resisto a hacer la parte financiera y todo, pero tienes que estar allí, o sea, estás allí, estás inmerso allí y al final de cuentas, pues tienes una nueva faceta como líder, ¿no? Y en esta nueva faceta, a mí me encantaría que nos contaras qué ha sido lo más valioso que has aprendido de dirigir personas. O sea, platícanos cuál ha sido el error más caro que has tenido como líder, dirigiendo gente, pues. Y a Mm, lo mejor no de lana. Siempre fue como mi filosofía enseñarles, ¿no? Y me costó un matrimonio, y me costó mi familia, y me costó un hogar, y me costó porque me acuerdo perfectamente que era irme a México a las 9, 10 de la mañana para estar allá todo el día. Llegaba de México 9, 10 de la noche y el proceso de postproducción seguía en la madrugada. Sí. Entonces yo era de llegar y meterme y no seas así, y hay que cuidar los campos y los enfoques y los encuadres y el edit y el offline y el online, y, ¿no? Entonces era 6 de la mañana, me voy a bañar y vámonos otra vez a México. Entonces Wow. sí fue como ese, ya llegué vieja, ya me voy vieja, ¿no? Y yo me vi como envuelto en esta parte de sí sentirme secuestrado por los proyectos, por los compromisos, porque era estarles enseñando a la gente. Entonces les enseñaba el know-how, les enseñaba cómo se hacían las cosas, cómo tenían que hacer. No ganaban mal porque antes se trabajaba por freelanceo, entonces si éramos poquitos, lo que llegaba pues, se repartía, ¿no? Entonces una persona que acababa de salir de una carrera hace 18 años, 19 años, ganaba lo que hoy gana un director, ¿no? Aquí Ok. en un proyecto. Entonces sí llegaba a ganar pues bastante dinero, se repartía bastante dinero, pero creo que esa parte de enseñar como así se hace, así se hace, así se hace, pues les dio como las herramientas para hacer su propio proyecto, ¿no? Claro. Entonces siempre fue como, hubo gente que me decía, es que aquí parece que es una escuela y vienen y hacen, entonces hacen su proyecto y cada quien lo genera y no hay como esa lealtad. Entonces, yo creo que esa es como la parte más, porque sí, ha habido gente mucho muy talentosa, gente que tiene este know-how, hace un montón de cosas, aprende. Me decían, aquí aprenden más que los 5 años de la universidad. Y, Cañón. y entonces yo como que me cansé en esa parte de enseñar y solamente fue como dejar la línea. Entonces tu director, que hoy eres de producción, tienes la obligación de enseñarle a todo el equipo. Y entonces ya se va el director. O sea, para mí lo desgastante era enseñar otra vez a todos, ¿no? Ujú. Sino entonces se fue heredando director con director con director. Pero sí, es como era como ese rumbo, ¿no? Que tenía. Yo creo que eso es como la parte más complicada porque
pues hasta en cierta forma, después de que aprendieron, después de que desarrollaron, pues siempre hay quien echa las habladas, ¿no? De que es que yo estuve y yo di y estuve en las madrugadas. Pero pues hoy, gracias a esas madrugadas, ¿no? Tienen sus proyectos y sus negocios, ¿no? Claro. Entonces creo que esa es la parte más complicada. Y creo que yo también rescato otra parte también que sí me gustaría dejar, porque yo sí me creí esta parte de los procesos, la organización, de tal manera invertimos procesos, metimos de todo, se hizo capacitaciones, se metió inversión en toda la parte de, ¿no? Para que el dueño esté como más libre, más ligero, ¿no? Y de verdad que eso es... O sea, sí funciona, pero no, Pero no no, como te lo dicen en Facebook. exacto, no es venderte la idea de que todo el tiempo va a estar en las Islas Caimán y que Ajá, estás operando desde Suiza y estás preguntando cómo va, ¿no? O sea, yo creo que a lo mejor ese va a ser un nivel ya muy, 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 muy grande, ajá, ajá. pero no, porque tienes que hacer tiempo necesario para revisar finanzas, para revisar contabilidad, para revisar impuestos, para revisar que si efectivamente se estén haciendo las cobranzas, que sí, por qué se fueron, por qué sí regresaron, por qué no quieren, por qué sí quieren, o sea, sí es importante, aunque haya un proceso y aunque haya personas que estén y ya lo sepan y que sí es importante que estés ahí, ¿no? Claro, claro, porque al final de cuentas, pues mira, lo vamos a decir con todas las letras, es tu patrimonio. O sea, yo recuerdo mucho que cuando yo no me metí en mi tema financiero de mi negocio, yo lo delegaba y era muy así como de que, pues es que yo no sé nada de finanzas, yo no sé Ujú. nada de impuestos, entonces pues mejor confío en la persona indicada porque pues según yo, pues ella tiene que hacer su trabajo, ¿no? Y, error, ¿no? O sea, una cosa es no saber qué es lo que se hace y otra muy diferente es deslindarse 100%. Así Entonces, es, esa es una parte que sí, los empresarios tienen que seguir dentro de la foto. A lo mejor no totalmente. haciéndolo de manera directa, pero sí es importante que pues estén enterados, pues que estén pendiente, porque pues sí, sí, si va a suceder una situación, pues ya por lo menos se dan cuenta de en dónde está el error, ¿no? Como ahorita con el tema de las luces, ¿no? O sea, dónde está y dónde tenemos que hacer el pequeño ajuste. Pero si tienen esta idea que nos ha vendido Facebook de que pues tú haz tu empresa Y cinco y minutos diarios y sí, ya sí, con eso es suficiente. exacto. No. No, no es cierto. Oye, ¿cómo fue entonces ese proceso para aprender a confiar en las personas, Álvaro? Que ellos iban a hacer lo que a ellos les tocaba hacer. Sí, es complicado. Es complicado. Yo creo que estoy todavía en ese proceso, ¿no? Yo creo que en ese proceso es algo como que yo creo que sí en el genoma empresario debe de estar siempre ahí presente, ¿no? No Me encanta. como, sí, por supuesto te dejo que hagas lo que tengas que hacer, pero yo creo que ese genoma debe de estar, ese código de estar pendiente, de estar revisando, de estar preguntando. Creo que hoy es muy accesible toda la información para preguntar exactamente lo que necesitas tener una respuesta y que lo tengas con una amplitud tan grande que digas, ah, esto no lo había visto, esto no lo había visto, esto no lo había Claro. visto, ¿no? Entonces creo que sí es un proceso de poder confiar. Yo creo, sinceramente, digo, me pasaron muchas cosas en la parte financiera, contable, que yo creo que sí las personas vienen con mucho corazón, con mucho cariño, con mucho ahínco, con muchas ganas de, pero a veces esas ganas de falta en cierta forma el conocimiento, pericia, estrategia, preparación, algún elemento, ¿no? Porque las leyes, las cosas son muy claras, ¿no? Y entonces cuando a veces no las conocen ellos como especialistas, entonces nos meten en unos líos tremendos, Ya ¿no? sé. Entonces en esos líos tremendos al final el que sigue pagando es uno, ¿no? Y es tan fácil para la otra persona hacerse totalmente de la vista gorda y decir, bueno, pues es que yo dije, es que yo puse, es que yo, pero no hay un trabajo real, ¿no? Donde dices, bueno, este error realmente nos está costando Tanto, tanto. tantísimo, ¿no? Sí, Y nos sí. está costando un error que al final de cuentas la persona se va hablando, se va diciendo que se sintió usado, que se sintió, que sacrificó, que dio su vida, que dio toquetún, tucutún, y te dejan con el rollo, ¿no? Con el Y yo teléfono, lo veo claro. así, porque lo hemos platicado con otras personas, con otros empresarios, y uno de los principales problemas es ese, ¿no? Pero yo creo que la confianza está en que sé que hay que aprender a soltar,
Y y, yo así, ¡ay, hay que aprender a sol-". No. y aprender el arte de sostener, ¡Wow! ¿no? Entonces, sí Claro. creo que es esa parte de soltar lo que se tenga que ir, quien se tenga que ir, pero el arte de sostener es, ¡Wow! espérate, porque no te puedes ir tan fácil, porque mira, tienes firmado un contrato, porque tienes esto, porque tienes lo otro, Claro. porque tienes acá, porque hay que ver qué hay que sostener dentro de la empresa, ¿no? Que son cosas claves, que son cosas que sí te va dando la experiencia a través de los errores, pero es el arte de sostener lo que me va a dar justamente mi fortalecimiento, mis bases y que si se va uno, se va otro, que son personas clave, pues no se me caiga el negocio, ¿no? Exactamente, sí, porque al final del día hay empresarios, me han contado, ¿verdad? Que hay empresarios que lo hacen al revés. O sea, no sueltan, pero no saben sostener. ¿No? Entonces, esto es bien importante que lo pongas en la mesa y qué padre que lo comentas, porque efectivamente hay que aprender a soltar lo que se tiene que ir, incluyendo lo que hemos estado platicando a lo largo de esta charla, ¿no? Incluyendo estas viejas versiones de nosotros mismos que ya no nos sirven, que nos sirvieron en algún momento, en alguna etapa de nuestro negocio, ¿no? Pero ya con esta nueva personalidad, con esta nueva identidad que estamos buscando, ya está complicado hacerlo funcionar. Entonces hay que soltar todo eso, formas de trabajo, personas que ya no nos suman, pero también la parte de sostener. Me ha encantado mucho, me ha encantado eso de sostener. Sí, sí, hay que soltar viejas creencias y sostener creencias que Que te te ha ayudado y empoderan, que te han claro, ayudado, ¿no? claro. Si esa creencia, por decir, yo me acuerdo mucho que mamá me decía, el que tiene tienda, que la tienda, ¿no? Porque yo sí hubo un momento en el en el tiempo que yo escribí mi libro y escribí Power of Voice, que bueno, primero escribí Power of Sí, Voice y sí. después escribí el otro de Sin Miedos. O sea, fue un proceso en donde dije, no me molesten, no estoy, no existo, porque me voy a escribir. Y me fui un año a escribir y me Wow. desapareció un año a escribir. Y yo nada más era como de, ¿cómo fue? ¿Cómo están? ¿Cómo Pram? No hay ganancias, no hay ganancias, no hay ganancias, no hay ganancias. Ah, bueno, ok, perfecto. Pero si hay para sostener, sí, va, perfecto, va, para sostener. Y entonces fue como una constante, ¿no? Entonces como que se generó como esta estabilidad de conformismo de muchos, pero era Sí. como saber que si tienes tiendas, sí le tienes que atender, ¿no? Sí o sí. Entonces esa creencia que yo decía, no, sí, porque como dice el gurú de, ¿no? Ajá, O como exacto. dice el Me del puedo ir a las taller, Islas Caimán. exacto, y Sí, estar sí, sí. ahí, ¿no? Viviendo, o sea, digo, sí, por supuesto que sí se puede integrar esta oportunidad, pero a veces los que más tenemos que trabajar para sembrar, pues son los que tenemos que abrir el camino, Por ¿no? supuesto. Para que el otro nada más llegue todos los días, poder, llegue. Y creo que eso es lo que hay que sostener, o sea, sostener tu Claro. visión, sostener la estrategia, sostener las herramientas, sostener, creo yo que tal vez ya personas no, porque cada quien tiene como su Por momento, supuesto. ¿no? Y su deseo y su anhelo y está bien. Entonces yo creo que con eso me quito un peso de encima en cuestión de, ¿no? Y, Claro. y, y no vivir en ese victimismo constante, ¿no? Me encanta. Y me encantaría también cerrar esta charla, ya estamos llegando al final porque ya abusé mucho del tiempo de Álvaro Álvarez, entonces me No, para nada. encantaría, muchas gracias, cerrar esta charla con un mensaje. Hoy hay personas que nos están escuchando. Hoy hay personas que están sintiendo exactamente esa incomodidad de crecer. ¿Cuál es el mensaje de Álvaro Álvarez para esas personas que están en ese momento atravesando este dilema? ¿Crezco o me quedo donde estoy? Yo creo que sin duda el proceso de evolución del ser humano es la transformación y la evolución. O sea, no hay más. Entonces yo creo que sí estamos aquí no para quedarnos aterrizados en una zona de confort donde no tengamos para dónde hacernos y solamente estemos en esta comodidad que es buena. Entonces yo creo que está bien, porque hay etapas para todo, Claro. ¿no? Y está la etapa de la comodidad y está la etapa del proceso de empezar a evolucionar. Yo me acuerdo ahorita que mi hija
La menor, que tiene 17 años, dice, ay, no quiero ser adulta, ¿no? Porque dice, ya me falta poquito para ser adulta. Y yo sé que ya viéndote a ti, viendo a mi hermana, entonces ya es como, ay, me queda poquito tiempo. Y sí, o sea, yo le digo, hija, aprovéchalo, diviértete, disfruta, salas, baila, salta, brinca, corre, ¿no? Porque sí, efectivamente, llega un proceso en el que todo cambia, se vuelve más un proceso de trabajar en ti. Le dije, pero lo que no nos vamos a escapar jamás es de que venimos a evolucionar. Entonces, sí me llega esta frase que bajó a mi ser, que es, fuimos creados, imagen y semejanza, terminados en su totalidad para el cumplimiento de un propósito y nuestra propia evolución. Entonces, si fuimos creados en su totalidad, así como estamos, feitos, gorditos, chaparritos, bajitos, altotes, güeros, como sea, pero fuimos creados en la totalidad para el cumplimiento de nuestro propósito, que es muy distinto el mío, al tuyo, al tuyo, al tuyo, al tuyo, ¿no? Entonces, eso creo que es algo claro que tengo y que sí convivo con esta frase, con esta filosofía, y que para qué venimos, ¿no? A nuestro propósito de transformación y evolución de la raza humana. Entonces, eso ha sido una constante, si no viviríamos en cavernas, si no seguiríamos dependiendo de los tipos antiguos de industria, de casa, de medicinas, y todo ha evolucionado. Entonces, no hay de otra. Hay que evolucionar, venimos a eso, pero no nada más significa evolucionar a ser rico, a ser millonario, a ser productivo, a ser, o sea, hay un enriquecimiento personal, hay una forma de autoconocimiento, de sentirte tranquilo, feliz, satisfecho, que sepas que cada vez vas teniendo menos resentimientos, que cada vez vas teniendo menos orgullo, menos ego, que vas disminuyendo poco a poco esas creencias, carencias, y que vas sintiendo que lo que es tal cual y como tenía que suceder, y que lo que te llega es para tu mayor aprendizaje y para tu mayor bienestar, quieras o no quieras que suceda tal cual y como sucedió. Entonces siempre es esta oportunidad de aprender, siempre es la posición de estar en este punto de observación para decir en dónde quiero crecer, cómo quiero crecer, hacia dónde quiero ir. Quiero ser bailarín, quiero ser actor, quiero ser actriz, quiero dedicarme a bailar en eventos, conciertos, quiero que me paguen por mi voz, quiero que me paguen por actuar, por dirigir, por conducir, por dar una charla, por dar una conferencia. Quiero ser el mejor barrendero, quiero ser el mejor contador o la mejor administradora, quiero ser el ingeniero que dé pauta. Entonces es esa Wow. evolución que te lleve a ser la mejor versión de ti mismo todos los días. Puedo ser la mejor versión de mí mismo, de la de ayer, y hoy trato de ser la mejor versión de ayer, y mañana la de hoy, y Claro. pasada, ¿no? La de mañana. Entonces, ese proceso creo que es algo como una convicción, y para donde vayas sintiendo que vaya la vida y tu corazón y tu anhelo, es súper importante porque, perdón, ahora voy a abusar de tu tiempo, Claro porque que estamos en una etapa, en una brecha histórica. Estamos en una brecha muy complicada y que se va a poner, yo creo que todavía más complicada para mucha gente, porque viene un proceso justamente de la interacción y de la intervención de la inteligencia artificial, cañón. de la robótica, de la tecnología, que va a empezar a suplir muchos empleos tradicionales, muchas profesiones, y que creo que, como lo dijo apenas hace unas semanas, unos días Elon Musk, el trabajo va a ser opcional, Ujú. ¿no? Y a unos días más saca un robot que va a ser el mejor cirujano, y seguramente los médicos dirán, y los que están estudiando, ¿no? Claro, Como claro, todos los demás, como claro. yo veía justamente que este proceso de evolución tecnológica, ya por decir uno de los primeros segmentos en donde va a empezar a verse afectado el empleo, pues son los choferes, ¿no? Entonces, todos estos choferes de trailers, de autobuses, de transporte, Sí, van a estar totalmente automatizados, ya. ¿no? Entonces ya no va a haber un conductor, ya no va a haber nadie, el camión circula 24 horas si quiere, ¿no? Wow. Por Ujú. la movilidad y la automatización que va a estar guiado por vía satélite,
Y son como de los primeros que ya, va, y se acabó, ¿no? Entonces, oye, ¿te Wow. acuerdas de los carteros, no? ¿Te Sí, acuerdas de sí, como los no, sí, boleros? ajá, ¿Te ajá. acuerdas de los choferes? ¿No? Uber también, Sí, 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 ¿no? sí. Porque ya los Tesla ahora con esta versión totalmente automatizada, Ajá. también. Y así nos vamos, los que empaquetan, los que cosen, los que, ¿no? Entonces creo que va a ser estamos en una brecha muy importante, muy difícil, una brecha que nos dice valoremos lo que tenemos hoy, ¿no? Lo que es seguro, porque no sabemos en qué momento ese tambaleo va a afectar a quien sea. Yo lo veo, yo soy testigo de que en Televisa, cuando yo entré y en un proceso de 15 años eran 14,000 personas desempleadas, ¿no? En empresas de comunicación muy importantes cada vez hay menos personas. Cada vez hay más personas haciendo lo de las personas que se fueron, Sí, sí, sí. ¿no? Y se hace una optimización y que seguramente cuando entren los robots va a ser mucho menos, Peor. ¿no? Sí, sí, claro. Entonces estamos en una brecha bien importante en donde yo lo que les digo a la gente y les quiero compartir es que siempre lo que va a sobresalir es la parte humana y lo que no puede crear la IA es la parte afectiva, Exactamente. la parte sensible, la parte del espíritu, que son los dones del espíritu, ¿no? Que es esta capacidad de asombro, que es esta potencia del amor incondicional, que es esta potencia del servicio, que es esta potencia de la curiosidad. Y ahí es en donde yo creo que viene el arte. Y yo creo que algo de lo que no se va a acabar y que a muchos nos mueve es la parte del arte, la Claro. parte creativa, la parte artística, la parte donde el infoentretenimiento no vas a dejar que un robot te cuente un chiste o que veas una película de robots o que veas una obra de teatro donde están los robots Ajá. disfrazados de Sí, sí, personas haciendo sí. una obra de teatro. No veo yo a unos bailarines saliendo con Shakira que son robots vestidos de humanos. Ya. Por mucho que la tecnología encuentre el movimiento más wow, creo que esa parte no. Entonces a lo que voy es, si hoy sientes que mueve tu corazón la creatividad, el impulso por actuar, por interpretar, por desarrollar, por hacer este carisma humano como parte del fundamento de tu profesión, el carisma como la parte más valiosa del ser humano que nos va a diferenciar de las máquinas, va a ser sin duda lo que está en la perla de nuestro corazón, de nuestro sol interno, que se puede derramar en amor, en creatividad, en proyección. Esa es la clave. Por ahí tenemos que diferenciarnos. Sí van a haber médicos robots, sí van a haber terapeutas robots, sí van a haber psicólogos robots, sí van a haber muchas cosas con IA, pero el carisma que puede transmitir una persona, el amor que puede emanar de sí mismo, el abrazo cálido, la voz cercana, la voz confiable, eso sin duda va a ser la gran diferencia. Vamos a tener, ya haz de cuenta que a Coca-Cola ya le llegó su Pepsi-Cola, su competencia, al humano ya nos llegó nuestra competencia y tenemos que resaltar, ¿no? Wow. Por nuestro sabor único. Claro, claro. Qué fuerte y qué interesante. Y sobre todo, este clamor, ¿no? Este llamado que yo estoy escuchando que tú haces a no dejar que esta vorágine de la inteligencia artificial devore lo que hacemos nosotros los seres humanos, porque ahorita dijiste, pero los terapeutas, pero los doctores, pero los coaches también, ¿no? Eso a mí me queda bastante claro, ¿no? Los Entonces, los locutores, locutores, los actores de doblaje. totalmente, totalmente. Entonces, sí, hay que generar un poco de conciencia también en ese sentido, que es cierto que la inteligencia artificial viene a hacernos la vida más fácil. Y algo que yo les digo mucho a mis alumnos es, la inteligencia artificial viene a ayudarte, a potenciarte, pero no dejes que te sustituya. Y ese es el punto que estás diciendo tú, ¿no? O sea, no dejemos que la inteligencia artificial pues nos sustituya esta parte cálida que únicamente tiene el ser humano. Estamos en una brecha bien importante de hacer conciencia, de prepararnos, de diferenciarnos, de que no va a haber nada, si en este ser empresario no va a haber nada que sustituya
el que estés ahí. Claro. Porque tus clientes quieren verte ahí. Y sí es cierto. Sí No, es cierto. no van a querer Cañón. hablar con una IA. Oye, ya tengo la super IA, te va a atender mi super gerente IA que va a darte toda la... No, quieren verte a ti. Sí es cierto. Sí es cierto. Nunca va a pasar de moda, ¿no? La parte del contacto humano, la calidez humana, la personalización de la atención de las empresas. Ese es un punto en el que te puedes diferenciar bastante. Sí, Padrísimo. sí, sin duda, sin duda. Me encanta, me encanta. Álvaro, ¿dónde te encuentran las personas? ¿Cómo te contactan? Me pueden encontrar en mis redes sociales, Álvaro Álvarez Voz, y también en Alloc México, y también en yaga.mx. Sí, que de todos modos en el descriptivo de este video allí vamos a encontrar las redes sociales de Álvaro para que lo puedan contactar y lo puedan seguir porque pues ya vieron también que tiene muchas ideas que vale la pena seguir, vale la pena aprender y filosofar con Álvaro Álvarez, ¿verdad? Cuando gusten, encantado. Muchísimas gracias. Y bueno, pues amigos y amigas, durante esta serie hemos hablado de empresas, hemos hablado de sistemas, hemos hablado de control, hemos hablado de identidad. Y hoy escuchamos la historia de alguien que vivió todo este proceso. Y yo creo que el mayor aprendizaje de esto que hemos escuchado el día de hoy no es tanto como que crecer significa trabajar más, sino más bien el temor es crecer significa dejar una parte de uno mismo en el camino para poder seguir esta evolución. Y esa es una decisión que la inteligencia artificial ni nadie puede tomar por nosotros. Nos escuchamos en el siguiente Journey, porque liderar personas es una de las responsabilidades más grandes que alguien puede asumir y nadie debería hacerlo en automático y menos en soledad. Nos escuchamos el próximo lunes. Adiós. Chao, chao. Gracias, Mary. Qué bonito.